Muy buenas YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano y vamos a hablar de Dragon Ball Daima porque continuó. Y después de presentarnos a ese tipazo que resultó ser Majin Buu la semana pasada, esta semana la villana de esta historia, Arinzu, redobla la apuesta y creó a Majin Duu. Y si les soy sincero, creo que estos dos personajes, y sobre todo la dinámica entre ellos, podrían estar entre mis cosas favoritas de lo que nos dio Daima hasta ahora, ya promediando la mitad del arco. No esperaba ni ahí disfrutar tanto de lo que nos están dando estos dos personajes, sobre todo porque la primera impresión de Majin Buu había sido rarísima, como esta nueva versión o nueva encarnación de Majin Buu, o en realidad un demonio hecho con los restos de Majin Buu, que por cierto me pareció una manera espectacular de encajar la historia y hacer 100% de Daima una continuación directa, casi como una parte B del arco de Majin Buu. Pero esta creación de Arinzu y esa bruja que fue la creadora original de estos demonios, terminó siendo un chiste, no terminó siendo ese gran guerrero que esperaba Arinzu y también un poco quizás esperaba cierta parte de la audiencia, y de repente ni siquiera fue capaz de ganarle a uno de estos Tamaganis defensores de las esferas del dragón del reino demoníaco. Habrá gente que se enojó con este giro de mostrar a este personaje como una farsa, como un pelele o como un producto fallido, pero a mí me encantó. Sobre todo terminé de comprar en este último episodio, en este capítulo 11, que es el que salió esta semana, y tranquilos, vamos a hablar de todos los capítulos que no charlé, porque nos quedamos en nuestra cobertura en el capítulo 5, así que hay mucho por charlar en este video, pero quería empezar por el último, sobre todo porque es lo que la mayoría va a venir a buscar, ya que después de esa presentación de Majin Buu tenemos a Majin Duu, que es una versión todavía más parecida al primer Majin Buu, ese que tenía dentro suyo esencia de aquel Supremo Kaiosama. Tiene un físico similar, está obsesionado con el chocolate, como lo estuvo aquella primera versión de Majin Buu, e incluso pelea de una manera bastante similar. Lo que me gustó, les soy sincero, es la dinámica, es el humor, es la liviandad que trajo la presencia de Majin Duu con Majin Buu. Esta dinámica de hermanos que Buu en un momento de este capítulo dice haber querido desde siempre, aunque en realidad su desde siempre significa un par de horas, me encantó, me parecieron dos tipazos. No te digo que me reí con ruido, pero me sacaron unas lindas muecas, que es lo que estoy buscando en Daima. Lo dije durante los primeros videos y lo voy a seguir repitiendo. Estoy viendo Dragon Ball Daima, como también estoy viendo Skeleton Crew, la serie de Star Wars, para tener un momento de paz, de tranquilidad, de alegría en medio de mi semana, en este caso los viernes. Y me encanta que después de esta primera mitad de la serie ya podemos ver qué es lo que está buscando Daima, cuál es la estructura de los capítulos de Dragon Ball Daima. 30% del humor más clásico de Dragon Ball, el humor más clásico de Akira Toriyama, 30% de desarrollo de lore, de todo lo que es el reino demoníaco, las esferas del dragón, revelaciones sobre los orígenes de los Namekusein, que me parece que eso es muy pero muy interesante. Los orígenes del Supremo Kaiosama, que por supuesto podemos decirle Naharé a partir de ahora. Y de hecho en medio de estos capítulos tuvimos una revelación tremenda, que es el origen de no el universo, sino de todos los universos que vamos a ver, si seguimos la línea cronológica, en Dragon Ball Super durante los arcos del torneo entre los primeros dos universos y después el de todos los universos en donde vamos a pelear contra Jiren. Todo eso todavía no sucedió en la línea de tiempo de Dragon Ball, pero acá a Goku y a los demás se les presenta esta nueva información. El origen de todos los universos es el reino demoníaco y es este demonio llamado Raimus. Hasta donde yo entiendo, esto no contradice con lo que se cuenta en Dragon Ball Super, en donde conocemos a ese rey de todos los universos, pero en ningún momento se dice que este chiquito es el que creó a los universos, sino que actualmente es el que rige todos esos universos. Tendría que volver a ver Dragon Ball Super para recordar cuál es la reacción de Goku cuando se presenta el rey de los universos y toda esa información nueva que técnicamente en realidad ya tendría, porque acá estamos viendo que se lo están contando, pero en el caso de que reviendo Dragon Ball Super surja alguna incongruencia en che, pero esto Goku ya lo debería haber sabido por Daima, tenemos que tener en cuenta siempre esa salvedad de que primero es Goku, súper despistado, lo único que le importa es pelear, la información nueva por lo general le entra por un oído, le sale por el otro, y segundo, es un Goku chiquito, que sí, es un Goku que sigue teniendo todos sus recuerdos, lazos y demás, pero así como el cuerpo se le rejuveneció con el deseo que pidió el Rey Goma, también las células de su cerebro se rejuvenecieron. Entonces es un cerebro con los recuerdos del Goku adulto, pero es un cerebro de un Goku chiquito.
Entonces también por eso es que durante toda la serie vemos algunas actitudes de Goku que decís, che, pará, está bien que te hayan hecho más chiquito, pero sos un tipo grande, ¿cómo estás haciendo todo esto? Bueno, mi justificación es esa. Todo el cuerpo se le rejuveneció, incluso las células cerebrales. Entonces es un chico con los recuerdos de un adulto y las actitudes de un nene, y eso también aplica en otros personajes. Las actitudes de Bulma, por ejemplo, también nos retrotraen bastante a la Bulma de Dragon Ball. Las actitudes de Vegeta están mucho más irascible y radical, como lo habíamos conocido en su momento. Está bien que todas las interacciones de ese estilo de Vegeta hasta ahora han sido tomadas para el chiste, pero está ahí la actitud. Y la verdad es que en este capítulo, el número 11, me llamó mucho la atención ese callback o esa referencia al padre de Piccolo, llamado Katatz, que en su momento en Dragon Ball Z solo habíamos visto un frame y una referencia en el arco de Namekusein, cuando el gran patriarca habla sobre Piccolo y menciona a Katatz como ese enviado o ese exiliado en realidad del planeta que envía a su hijo en una nave para que llegue a la Tierra y después él en algún momento lo seguiría, pero en realidad nunca llegó. Eso lo vimos. La llegada de ese pequeño Piccolo, o en realidad Katatz Jr., que después ese Katatz Jr. se va a separar entre Kamisama y Piccolo, eso lo vimos en Dragon Ball, y el diseño que tenía la nave de aquel Katatz Jr. es el mismo diseño de las naves demoníacas que nos mostraron en estos capítulos, así que ese nivel de referencias y terminar de cerrar un círculo con la serie original de Dragon Ball me parece hermoso, me parece hermoso. Claramente hay cosas que no cierran, como por ejemplo Katatz en aquel relato se decía que era un exiliado del planeta Namek, y hasta ahora todos entendimos que el planeta Namek al que se referían era el planeta en el que sucede todo el arco de Namekusein, pero también podemos ahora entender que estaban hablando del planeta Namek dentro del reino demoníaco. No sé qué creen ustedes con Neva, pero en este inicio del capítulo 11 me sigue dando como medio malas vibras el personaje. En la conversación que tiene con Piccolo al principio del capítulo, él se da cuenta de todo ese acto de pantomima de Neva, y por ahora todas sus intenciones parecen ser más o menos buenas, pero todavía me sigue dando medio mala espina. Vamos a ver hacia dónde lo llevan al personaje. Lo que sí me gustó es todo esto que le están dando a los Namekusein como raza. Ya son 2 o 3 capítulos en donde se repite la frase, no, pero los Namekusein son muy valiosos, incluso hasta el rey Goma lo sabe, por eso es que no le están haciendo nada a Dende. En el reino demoníaco estaban siendo tratados casi como esclavos, como una moneda de intercambio. Me reinteresa explorar un poco más sobre cómo era la vida de los Namekusein en el momento en que Neva crea las esferas del dragón como una especie de premio por todo el trabajo hecho, y cómo es que Neva también tiene el poder de crear seres como los Tamagamis, que en una escala de poder creo que los podemos poner por encima de Cell. En estos episodios también tuvimos expansiones en los orígenes tanto de los Saibaman como de los Glint, la raza del Supremo Kaiosama. Por el lado de los Saibaman, la verdad es que recibí con brazos abiertos esa nueva información, por más que sea, creo, el tercer origen que le dan a los pobres Saibaman, después de ser supuestamente manejados genéticamente por Freezer, criados por los Saiyajin y demás. Ahora nos enteramos que en realidad su origen es del reino demoníaco, y esas semillas antes había por todos lados, entonces las comerciaban con gente externa al reino demoníaco, y entonces por ahí podemos entender que es que llegaron al universo 7, pero esto de plantar la semilla en distinto tipo de suelo y dependiendo la calidad de esa tierra es el poder que va a tener el Saibaman. Me parece que está buenísimo, o como en este capítulo se nos muestra qué tan profundo enterrás esa semilla es el poder que va a tener el Saibaman. Son pequeños datos que a mí me suman mucho, siento que esta serie está apuntando mucho a ese desarrollo de pequeñas informaciones dentro del lore de Dragon Ball, y es con lo que voy a elegir quedarme. Si la próxima vez que hablemos de el origen de los Saiyaman, me voy a quedar con que son una especie que salió del reino demoníaco, más que son unos alienígenas que Freezer modificó genéticamente. Por el lado de los Supremo Kaio también tuvimos mucho desarrollo, por fin haciendo canon. Entiendo la idea de que los Kaio salen de árboles, quizás no es como lo habían dicho en su momento en la enciclopedia de Dragon Ball, que eran frutos de distintos colores y los Supremo Kaio salían mucho menos que los Kaiosama, pero sí mantuvieron esa misma raíz, que esta especie sale, o por lo menos salía, de estos 5 árboles del segundo reino demoníaco. También un dato importantísimo, que es que una vez que se mueran todos los Supremo Kaiosama o los Glint que están vivos, ya no va a haber nuevos nacimientos porque esos árboles están muertos. Es un desarrollo medio oscuro para Kaioshin, pero la verdad es que tiene sentido que no haya demasiados como él, y eso explica por qué no hay individuos más jóvenes dentro de la raza de los Glints. Volviendo a Majin Buu y Majin Q, está bien que en este capítulo se estableció que el nacimiento de Majin Buu lo hicieron a partir de la última semilla de Saiyaman que quedaba, pero algo me dice que no vimos al último de los Majin que van a estar creando estas dos para poder
poner a Arinzu como suprema reina del reino demoníaco. Porque si es que estamos viendo versiones de Majin Buu actualizadas, ya tuvimos al chiquito, ahora tenemos al regordote, creo que me faltaría el alto, que va a tener un poder de pelea mayor. Y además, si nos retrotraemos al capítulo, creo que era el 3, en donde se presentaban estos insectos que eran capaces de crear una nueva forma de fusión entre dos o más seres, creo que ahí es en donde vamos a ver esa nueva fusión en acción. Arinzu, después de intentar 2-3 veces este experimento de crear una suerte de nuevo Majin Buu para poder tenerlo como arma y lograr su objetivo, va a resolver juntarlos a los tres y sumar los poderes de cada uno para tener ese guerrero definitivo. No sé, es mi teoría, me pueden comentar ustedes qué es lo que creen. Para mí la falla en ese pensamiento es eso, que solo quedaba una sola semilla de Saiyaman y ahora no sabría cómo es que le pueden dar forma a un nuevo Majin Q, Du, Fu, ¿sería el próximo? Sí, Majin Fu creo que funciona. En cuanto a los capítulos, ¿cuáles fueron los que más me gustaron? Desde el 5 que no hice video hasta esta parte, creo que no hay duda que el mejor hasta ahora de toda la serie fue el capítulo 8, en donde tuvimos de todo. Desarrollo de la historia, nuevos datos del lore, dentro de todo lo que significa el reino demoníaco y además una buena pelea que fue la de Goku contra el Tamagami, de donde saca la primera esfera. En ese episodio es en donde descubrimos a Marva, la bruja que creó a Majin Buu, que a través de Marva también se nos trae de vuelta el origen de Majin Buu y aquella primera pelea que va a ser muy importante si tenemos en cuenta el arco de Moro y cómo empieza, cómo se devela que en realidad Arinzu manipuló a Goma para que convierta a Goku y los demás en chicos, mientras que puso a Goku a juntar las esferas del dragón y ella creaba su arma principal. Entonces como que tuvimos una mejor imagen de lo que es la villana central de esta historia. Y además, como dijimos, esa pelea entre el Tamagami y Goku, en donde hay un muy lindo uso de las armas. Cuando Goku le rompe el martillo al Tamagami, él guarda su báculo para equiparar las cosas. Es un duelo muy de artes marciales, me pareció divino, porque también hace algo que Daima viene haciendo en todas sus pequeñas peleitas que tiene, que es que no es poner el foco en la escala de poder, en el cual va a ser el ataque más poderoso que va a hacer uno de los contrincantes, sino que tiene que ver con la coreografía, los momentos, con el diálogo que hay entre los personajes en la pelea. Pasó también en las peleas que tienen Majin Q y Majin Duu contra otro de los Tamagamis, y en menor medida en la pelea que tuvo esta semana Vegeta con el último de los Tamagamis, que me encanta ver a un mini Vegeta pelear, pero creo que fue la pelea que menos me gustó hasta ahora, porque hubo muchos cortes de cámara innecesarios, no encontré tanto esa atención a los movimientos, a las técnicas que sí vi en otros lados. Pero volviendo al tema de cuál era el mejor capítulo, para mí no hay dudas, el número 8 fue el mejor, es el que mejor balanceó esa idea de tener 30% humor, 30% lore y 30% acción. Siento que después el 9 sufrió muchísimo de venir en un punto muy alto y de repente nos dieron un capítulo bastante flojo, aquel episodio 9 en donde al grupo le roban la esfera. Tenemos esa noche en el hotel en donde Goku trata de no dormirse, por cierto hay que decirlo, esa imagen fue muy divertida. Y en el 9, más allá del nacimiento de Majin Q, no tuvimos otra cosa más que el detalle de Glorio felicitando a Pansy por poner el localizador en la esfera. Siento que esa cercanía entre los personajes puede llegar a ser clave para más adelante, casi al final de la historia. Pero en definitiva, la verdad es que les quiero pedir perdón por no poder subir estos videos todas las semanas. Se me atrasó un poco y después también hubo algunos viernes en donde no sentí que podía hacer un video de más de 4 minutos de hablar de Daima. Entonces quizás busqué juntarlos. Ya en esta segunda mitad de la serie calculo que cada capítulo va a traer cosas copadas, como interesantes para charlar, así que voy a intentar subir un video por semana. Pero mil gracias a todas las personas que me mandaron por Twitter, por Instagram, en los streams, que querían que vuelva a hablar de Daima en el canal. Acá estamos, la sigo disfrutando mucho desde ese lugar, desde un lugar de tratar de conectar un poquito con mi primer amor de Dragon Ball, con mi primer encontronazo con Goku. Creo que tiene la misma vibra. No estoy buscando grandes revelaciones, espero de hecho que no tenga grandes impactos esta historia, porque si no estaríamos en un conflicto muy grande con todo lo que viene de después, porque esto es ni bien termina Buu. De hecho, insisto, siento que es como una parte B de la saga de Buu, entonces no creo que haya demasiadas revelaciones que rompan con todo lo establecido en Super, pero sí me gusta esto de que tenga la posibilidad de expandir mucho más algunos conceptos que ya conocíamos de Dragon Ball y de Dragon Ball Z. Me cuentan ustedes qué están sintiendo con Daima, qué les gustó de este último episodio, si están a favor de Majin Duu. Sé que es un personaje medio polémico, yo estoy a favor de ese barco,
pero no creo que estemos todos en el mismo lugar. Gracias de verdad por llegar hasta esta parte del video, no se olviden del like y nos vemos el próximo viernes para seguir hablando de Dragon Ball Daima.